Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. El tema para un filósofo es lo que se llama un vocato di cardinale. O sea, en la historia de la filosofía esta no es una discusión nueva. Platón escribe un libro sobre formas de gobierno, se llama La República, es el famoso libro del rey filósofo. Y Platón, ya un poco más maduro, con el paso de los años, escribe otro libro que se llama Las Leyes. Y en las leyes, el preámbulo de las leyes es una discusión sobre el vino, sobre el alcohol. Se puede, se debe educar a la gente en no tomar alcohol, en tomar alcohol o en tomar alcohol con algunas precauciones. Entonces es maravilloso. Para Platón en ese momento ya no hay rey filósofo, sino hay legisladores, hay jueces, hay leyes y hay educación. Y claramente Platón le apuesta a una combinación de leyes y educación. Y por lo tanto Platón mismo se dedica a describir cómo los que ya saben tomar deben enseñarle a las nuevas generaciones a tomar. Y tienen que aprender a tomar, porque si algún día los atenienses, de ellos se trata, conquistan un territorio donde hay vino y alcohol, si no están entrenados se enloquecen. Entonces es preparar a la gente para el uso del alcohol. Bien, entre otras cosas, el que guía a otros en el uso del alcohol tiene que dar pruebas de moderación, tiene que ofrecer conocimientos, tiene que preparar a la gente. 2400 años más tarde, en una ciudad llamada Bogotá, un alcalde monta un programita a través de la Unidad Coordinadora de Prevención Integral que se llamaba Saber antes de beber. Entonces consiste para los estudiantes de grado 11 en 10 lecciones, en 8 lecciones se aprende como un resumen del conocimiento humano sobre los efectos del alcohol, desde la bioquímica hasta la psicología y la psicología de grupo. Hay juego de roles. ¿Qué pasa si el de la mesa vecina saca a bailar tu novia y ella vuelve y te reporta que fue apretada un poco más de lo deseado por ella? Si da lo mismo estar en ese momento embriagado o no. Entonces hay una especie de anticipación, como es propio de la academia, al escenario de acción real. En la lección número 9, si el colegio así lo dispone, van profesor y estudiantes a un sitio donde se expende licor. Primera regla: no presionar nunca al que no quiere tomar, no poner en entredicho su hombría si no toma. Segundo, registrar lo que pasa en esa toma de prueba con los distintos aspectos previamente estudiados. Y la última lección, la 10ª, es obviamente de evaluación y discusión. Muchos colegios llegaron hasta la lección 8ª, algunos colegios hicieron la lección 10, algunos colegios aplicaron las lecciones 1 a 8 para la marihuana, y algún colegio, no voy a decir cuál, hizo el experimento completo, incluido el consumo de marihuana. Pues no lo hizo bajo nuestra autorización, pero claramente comprendieron el mensaje. Nuestra sociedad es un poco hipócrita, por ejemplo, con el tema de las edades, y de lo que va a tratar mi exposición es básicamente de la tensión entre la regulación legal, que es clave. Sin regulación legal no hay democracia. Las sociedades tienen que poder escribir sus normas. Parte de lo que pasó hace 2400 años fue una revolución fascinante en que una serie de ciudades ensayaron, a veces con intervalos de 2 o 3 años, constituciones distintas. Entonces la ley escrita es clave, pero la ley escrita nunca lo abarca todo. Se necesita la ley no escrita, la cultura, para complementar los vacíos de la ley escrita. Y hay un tercer elemento que es fuerte desde Grecia, que es Sócrates con su investigación moral. Ustedes saben que a Sócrates lo condenan por corromper jóvenes,
por adelantar discusiones que parecerían poner en entredicho la tradición religiosa griega, y Sócrates es colocado en un dilema: obedece la ley u obedece a su conciencia. Y él claramente muere como un héroe, un auténtico héroe, es decir, ni traicionaré mi conciencia que me ordena investigar sobre qué es ético, qué no es ético, qué es correcto, qué no es correcto. Entonces Sócrates muere por no sacrificar ni la indagación moral ni la obediencia a las leyes y a los jueces de Atenas. Y tiene textos bellísimos en la Apología o el Critón, donde Sócrates dice: lo que soy se lo debo a Atenas, no voy a traicionar a los jueces de Atenas ni las leyes de Atenas. Dice, incluso personifica las leyes. ¿Qué dirían de mí las leyes atenienses si yo me aceptara la oferta que me hace uno de mis alumnos de sobornar a los guardias de la cárcel y escaparme? Los jueces le habían ofrecido: haga filosofía pero en el exilio. Entonces él no acepta alejarse de su ciudad. Bien, entonces digamos la cicuta que se toma Platón es como el signo muy claro de una tensión muy fuerte entre ética personal, entre moral y leyes. Y en Grecia también los cínicos son los que pretenden tener tal superioridad moral que no necesitan obedecer mucho las leyes y sobre todo no necesitan obedecer las costumbres. Entonces el cínico griego desde esa época expresaba cierto desprecio por las convenciones sociales con la ropa llena de huecos. Hay un texto dramatúrgico donde Sócrates le dice a Antístenes: el tamaño de los huecos en tu ropa es muestra de tu vanidad. Y los cínicos creían que eran tan perfectos moralmente que podían decirle al emperador: quite de ahí que me tapa el sol, y a la gente religiosa podía escandalizarla metiéndose a los templos a hacer bacanales. Entonces, de algún modo, la problemática que nos enfrentamos al mirar distintas aproximaciones al consumo de droga es un problema viejo, es un problema clásico, es un problema al que la humanidad le ha gastado esfuerzo. Hoy en día tiene escala posiblemente distinta, pero digamos lo que ha pasado es que hoy, simplificando mucho, cualquiera de nosotros podría ser casi un Sócrates. Es decir, mucha gente le toca vivir en su interior la contradicción entre los tres sistemas reguladores. Entonces voy a hablar de ley, voy a hablar de moral y voy a hablar de cultura, y lo que más me va a interesar es que alrededor de los psicoactivos interactúan esas tres regulaciones. Bien, bueno, siguiente, si quiere, para no andar diciendo siguiente le hago señas así. Bien, bueno, voy a hacer enunciados un poco atrevidos. Este es un campo supremamente polarizado. Entonces, si digamos cuando uno saca información, uno tiende a sacarla de manera cargada. Entonces la información que al principio de la presentación la seleccionó un asistente mío que probablemente tiene un punto de vista más radical que el mío. Yo dije, ¿será que alguien abrió una página de internet paralela a la de las Naciones Unidas, un doc? Pero parece que hemos mirado la misma. Bien, primera afirmación: no hay grandes cambios en los últimos 5 años. Digamos, puede haber un cierto decrecimiento de algunos consumos en Estados Unidos y algunos consumos en Europa. Yo me agarro de ese pedacito. Mi asistente dice: la afirmación palmaria es que en los últimos 5 años no se caracterizan por una victoria de la política, que además era una política de erradicación. Entonces lo más importante de los últimos 12 años es que se pasó del optimismo de la erradicación de la droga al optimismo de la contención. O sea, si la meta es contener, parecería estar funcionando. ¿Dónde? Fundamentalmente en los países que más influyen culturalmente en el mundo.
en temas como este, Estados Unidos y Europa. Entonces, parte de mi preocupación es la siguiente: una misma política puede funcionar un poco distinto en distintos países, y Estados Unidos, aunque no está 100% satisfecha con su política, tiene una política y tampoco tiene el fracaso suficiente para intentar cambiarla. Entonces se dieron cuenta que el presidente Obama abrió un poquito las compuertas de la discusión, pero muy pronto se cerraron. Un experto norteamericano me decía: Colombia se fregó porque el tema de drogas es un tema de política interna de Estados Unidos. O sea, no va a ser por proteger vidas de colombianos o de mexicanos que Estados Unidos va a cambiar su política, o que Europa, que tiene la política de reducción del daño y del riesgo tan bellamente expuesta esta mañana, pues digamos, ¿para qué arriesgarse a hacer grandes transformaciones si eso les funciona? A nosotros ninguno de los dos enfoques hasta el momento logra mitigar siquiera el impacto de la violencia, que es toda una paradoja. No traje las cifras, pero de 100 millones de dólares que produce el narcotráfico en su cadena, 2 o 3 se quedan en los países productores. Pero si usted mira las muertes, 95% de las muertes se quedan en los países productores. O sea, es rarísimo que haya tal nivel de violencia cuando se trata de nosotros y que el resto del circuito económico sea pacífico. Bien, siguiente. Bien, en cifras redondas, este es un terreno donde a veces aparecen cifras sospechosamente precisas, pero entre 150 y 300 millones de personas entre los 15 y los 64 años consumieron algún tipo de sustancia ilícita en el año de 2010. Eso es entre el 3.4 y el 5.6% de la población. O sea, es algo que no afecta a más del 90% de la gente, pero que afecta entre 150 y 300 millones de ciudadanos. Bueno. Bien, el otro dato es, y esto me cambió un poco la perspectiva, es que casi 80% de los consumidores de esos 150, 300 millones, 80% en cifras redondas son consumidores de marihuana. O sea, dicho de algún modo, cabe prever una evolución donde ese 80% sea tratado de manera distinta a como sea tratado el 20% restante. Muchas gracias. Bueno. Bien, perdonen, esclavo del internet, del PowerPoint. Siguiente. Bien, esta cifra me parece altísima, pero cerca de 100,000 personas murieron en el 2010 por problemas relacionados con el uso de droga, pues incluyendo los temas de seguridad. Siguiente. Entre el 10 y el 13% de quienes usan drogas se convierten en lo que llaman usuarios problemas, que se caracterizan o por dependencia que lleva a acciones que uno no cometería en sano juicio, o a desórdenes asociados al uso. De ellos solo el 20%, solo la quinta parte recibe atención médica. Entonces ahí, digamos, claramente ya se está formulando una meta, una métrica. Es decir, qué porcentaje de gente que llega al uso problemático será tratada en el sistema de salud y eventualmente de otras instituciones que pueden cooperar. En la exposición sobre Barcelona fue absolutamente bella la argumentación para decir a quienes hay que atender más es a quienes se les puede reducir al máximo el daño. El dino a la droga pues es simpático para niños de 4 o 5 años, pero
a medida que avanza la edad es menos impactante. Bueno, se me olvidó comentar, yo estuve en la comisión esa de droga y democracia y me echaron porque soy una especie rara. O sea, lo que yo les decía de manera muy simplista era, ahora mi punto de vista ha evolucionado, pero lo que en algún momento yo decía, seamos prohibicionistas moral y culturalmente, pero legalmente, digamos, pongamos la ley en neutro. Y un poco mi posición era, no es lo mismo la marihuana, pero yo digo, si hay 100 familias que se arriesgan a poner cocaína al alcance de sus hijos de 12, 14 años, mi familia será la 101. Pues mi esposa dice que me discute, o sea, que no cuente tan fácilmente con ello. Pero digamos, yo no quiero ser la primera familia en arriesgarme en ese sentido, pero si hay 100 familias que se arriesgan, yo trataría de convencer a Adriana y meterme en el experimento. ¿El experimento en qué consistiría? En que, dadas ciertas condiciones que de lejos pueden ser de privilegio educativo enorme, lo que ya recibieron en la familia y en la escuela mis hijas es suficiente como para que se relacionen sobre una base de total libertad con estas drogas. Uno guarda en el botiquín antibióticos o somníferos o cosas así en dosis que podrían ser letales y uno confía en que la instrucción que le dio pues no vale para el niño de 4 años o 3 años, pero a los 12, 14 años. Ahora, cuando hicimos el informe final de la primera reunión de drogas y democracia, yo hice un pésimo chiste. Dije, esto quedó muy bien, pero ahora hay que hacer una versión para niños de 12 años. Y añadí, y ese fue el pésimo chiste, añadí la frase de que si lo entienden niños de 12 años, lo entenderán los gringos. Entonces, sonaba como a cinismo, pero lo que yo buscaba decir era que la argumentación no era suficientemente contundente. El tema de adicciones no era tratado suficientemente. El tema de lo que puede pasar con el consumo recreativo con el paso del tiempo es complejo. Yo mismo debo decir que tengo la suerte de haber conocido adictos de esos que se vuelven una carga terrible para la familia y adictos que manejan su adicción como un sufrimiento privado relacionado con su vida privada y que no le ponen carga alguna a los otros. Para este segundo tipo de adictos pues vale un poco la filosofía liberal de hazte tu proyecto de vida y síguelo, pero para el otro grupo la carga para la familia y para el Estado, para la sociedad es problemática. Es decir, yo no puedo compartir la idea de que cada cual haga de su vida lo que quiera. De hecho, mi interpretación de la Constitución es que si alguien se sube a esta estructura y trata de tirarse, los ciudadanos y las autoridades debemos tratar de salvarle la vida. El médico no le pregunta al paciente, oiga, ¿usted quiere vivir? Si quiere, lo dejo aquí de una vez despachado para la otra vida. El médico le salva la vida. Usted después hará con ella lo que mejor pueda, pero hay un deber de solidaridad que comienza por el respeto a la vida de los demás. Bueno, evidentemente los matices del mapa, las cifras, etcétera, pueden engañar mucho, pero uno ve Australia, Europa, en Europa España, Francia e Italia principalmente, y Estados Unidos y Canadá, claramente con una prevalencia del consumo de drogas superior, incluso en 2 graditos superior a la de Colombia y el resto de América Latina. No quiero mandar con este mensaje, con esta gráfica, el mensaje de que el consumo puede despreocuparnos. El consumo debe preocuparnos por un argumento que ya fue esbozado esta mañana. Es que si uno no aplica remedios a sí mismo que quiere recomendar a los demás, pues queda sin autoridad para recomendarlos.
O sea, si Colombia y México hacen, y Centroamérica hacen una política ejemplar de control del consumo, de tratamiento del consumo como riesgo, si se trabaja con el enfoque de reducción de riesgo o cualquier otro enfoque que eventualmente aparezca en la discusión académica, uno podría con alguna autoridad exigirle a Estados Unidos y a Europa que se ajusten. Además, la historia de los tratamientos en medicina es como una libre competencia, donde si hay una alternativa mejor, los otros países la copian. Esta mañana el presidente Gaviria comentó lo bonito de Portugal. Algo que yo añadiría a la descripción que él hizo de Portugal es que se volvió contravención lo relacionado con droga. O sea, el tráfico y la distribución y el consumo, si son en algún momento castigados, son castigados no con el ángulo del derecho penal, sino con el derecho civil. Un ejemplo elemental de la diferencia entre derecho penal y derecho civil es que en el derecho penal, cuando te ponen cárcel, nadie te puede reemplazar en la cárcel. Sí, el derecho penal son castigos, típicamente la cárcel, intransferibles. En cambio, en derecho civil, si te ponen una multa, tú puedes pasar el sombrero y pagar inmediatamente la multa. Entonces, digamos, las dos grandes categorías de derechos muestran actitudes distintas. Entonces, el Estado no es indiferente a la circulación de droga, la persigue, pero la persigue en cierto sentido como si fuera una especie de falta menos grave. Iba a decir de pecado venial, pero ustedes no sé si han visto el mapamundi de Engelhardt Welzel, que es basado en la encuesta mundial de valores. ¿Lo han visto o no? Colombia está en el borde inferior del mapa sobre el eje de secularización. O sea, estamos entre los 5 países más nacionalistas, nos gana en 2% Venezuela, está Puerto Rico, Salvador, y digamos es un país relativamente religioso y relativamente familista, pero sobre todo nos caracteriza el nacionalismo. Bien, bueno, hay un tema también que se esbozó esta mañana, estaba en una de las filminas, hedonismo. Yo he dictado un curso en pregrado en Harvard, de lo que me siento muy orgulloso, se llamaba Hedonismo y Pragmatismo. Y la tesis central es que hedonismo sin pragmatismo es peligroso, pragmatismo sin hedonismo es absolutamente aburridor. Entonces se necesita hedonismo y pragmatismo, pero no pragmatismo como lo entienden los líderes colombianos cuando hablan de pragmatismo, como saquemos adelante los resultados de corto plazo y lo demás que evolucione como sea. El pragmatismo de Charles Sanders Peirce, de James, de Dewey, es una escuela filosófica de la responsabilidad. Es decir, cada vez que uno escribe, cada vez que uno habla, cada vez que uno participa en una discusión, el sentido de lo que uno dice es todo el conjunto de consecuencias prácticas que se derivarían de la validez de lo que uno dice. Entonces, el pragmatismo es una escuela de responsabilidad donde incluso si alguna de las ideas que expongo es equivocada y trae consecuencias nefastas, dentro de 100 años o 200 años la gente me lo podrá cobrar. Es decir, responda, o sea, antes de actuar, calcule todas las consecuencias para usted, para los demás lejanos, no solo en los próximos años, sino en muchas décadas, de tal modo que usted actúe gobernado por la responsabilidad en ese alcance. Lo contrario del pragmatismo es la cultura del atajo. Saco el resultado como sea y después vemos. En la cultura del atajo, además de no mirar las consecuencias a mediano y largo plazo, no se miran las consecuencias para personas distintas sociológicamente de uno. Entonces uno tiende a hacerse la ilusión de que la sociedad es homogénea y que la gente se parece mucho a uno. Hay otro defecto que es como simétrico de la cultura del atajo, que es cuando uno se cree único. Entonces, pues hay que cuidarse de ambos. Siguiente. Bueno, esas son cifras de muerte
quiero llamar la atención sobre las muertes en Norteamérica, 46.000, en Sudamérica entre 7.000, entre 14.000 y 33.000, y Europa 19.000, Oceanía 3.000. Entonces, digamos, en este contexto usted coloca los 5 años de guerra de México contra el narcotráfico con 50.000 muertes y usted se escandaliza. Es decir, lo que ha pasado en México no tiene nombre. Lo que pasó en Colombia, somos cuidadosos en analizarlo, pero Colombia es el territorio en el cual acciones terroristas han logrado el máximo impacto imaginable sobre una democracia, que es forzar una reforma constitucional en un punto específico. O sea, como eso lo vivimos tan fuertemente, no solemos explicitarlo. O sea, el presidente Samper, yo no sé si sabía o no sabía, pero ayudó a sacar el gol de la portería. O sea, un presidente que no hubiera sido amigo de los narcos o que no hubiera sido presentado como amigo de los narcos, no saca ese balón. Seguiríamos a estas alturas con el arma de la extradición guardada. Entonces, tal vez con el tiempo se descubra que Samper hizo un enorme sacrificio de su prestigio. Puede que, o sea, si fue un complot muy sofisticado, con elefantes a bordo y todo. Bien, siguiente. Bien, esto me impactó mucho, es decir, cuando se hace la comparación con el tabaco, especialmente la comparación marihuana-tabaco, es muy cruel. Siguiente. 6 millones de personas mueren al año por problemas relacionados con el tabaco. Una de cada 10 muertes de adultos a nivel mundial está asociada al tabaco. Aproximadamente la mitad de los consumidores de tabaco mueren por problemas relacionados con el consumo de tabaco. Esas son cifras horrendas. Entonces, ahora vuelvo a lo de la Comisión de Drogas y Democracia. Nos encargaron que hiciéramos la versión para niños de 12 años. Entonces, todos felices adoptamos una metodología súper rigurosa que era, llevamos el texto, lo repartimos, lo vamos exponiendo en pedazos, invitamos a los niños de 12 años a que en sus propios lenguajes reformulen las conclusiones de la Comisión Droga y Democracia. ¿Y saben qué pasó? Los niños de 12 años son radicalmente prohibicionistas. Entonces terminaron igual que yo diciendo, no, lo raro de todo esto es que no hayan prohibido el tabaco, digamos, y exigiendo la prohibición del tabaco. Si hubiéramos tomado adolescentes de 16, 17 años, probablemente la respuesta hubiera sido distinta. Siguiente. Bien. Nadie habla de guerra contra el tabaco. Siguiente. Ahora, esta cifra me parece una crueldad extrema. El consumo de tabaco y por tanto la producción crecen alrededor del 0,35% al año. Los países llamados en desarrollo aumenta en 0,5 al año, en los países desarrollados disminuye en 1% al año. O sea, eso es vulgar. Eso, conociendo el daño que hacen las drogas, debería haber procesos sociales de rechazo, o sea, a lo que ya existe como presión sobre los fumadores, debería añadirse una especie de indignación nacional, o sea, cómo gradualmente van desplazando el mercado hacia países en desarrollo. Bueno, y los daños pues son distintos, el lenguaje con el que se habla es distinto y las relaciones en Colombia, yo recuerdo en la alcaldía incluso apoyan algunas actividades culturales, digamos los productores de tabaco, o sea, hay una gestión discreta para que seamos indiferentes al problema del tabaco.
Bueno, lo del alcohol no lo muevo porque todavía tengo algo de tradición católica y los católicos se mataron con los protestantes un siglo en Francia alrededor del tema de la transubstanciación, es decir, hacer misas sin ver por lo menos al sacerdote tomando un vino especial sería como una inconsistencia histórica muy fuerte. Entonces, les puedo hacer una pregunta: ¿es más grave robar una hostia consagrada que una hostia sin consagrar, o es igual de grave? ¿Quiénes piensan que es igual de grave? ¿Quiénes piensan que es más grave? Si yo soy, a ver, recuérdense que aquí en Medellín nació el nadaísmo, y el nadaísmo, uno de los primeros actos fue una profanación de hostias consagradas. Si esas hostias no hubieran estado consagradas, eso hubiera sido poco recordado, poco registrado, etc. Entonces, para el que es católico, el robo de hostias consagradas es un sacrilegio, y obviamente desde su mirada es gravísimo. Pero si yo no soy católico, sino simplemente me acojo a la Constitución colombiana, la libertad de cultos y el respeto al culto del otro me obliga a distinguir fuertemente hostia consagrada de hostia sin consagrar. Entonces, ojo con las hostias consagradas, aun si no son creyentes. Bueno, entonces, la política llamada de guerra contra las drogas ha sido claramente una política con consecuencias no previstas, no deseables. O sea, a veces pasa que una política pública traiga consigo beneficios inesperados, pero aquí trajo costos inesperados. Repasémoslas. Se creó un mercado negro controlado por el crimen, lo que produjo grandes incrementos en la violencia. La represión, pero subrayo, sigue siendo para mí un misterio por qué en parte la cadena es súper violenta y parte de la cadena es pacífica o casi totalmente pacífica. La represión produjo desplazamiento de los centros de producción y también el cambio de tipos de sustancia, y llevó al cultivo de marihuana en el propio mercado norteamericano o cerca del mercado. Se estigmatizó a las personas por ser adictas. Después les mostraré una evidencia de eso en Colombia. Siguiente. La inversión, eso ha estado presente en varias de las ponencias. La inversión en la prohibición generó costos enormes. Siguiente. El narcotráfico ha permeado instituciones, le ha torcido el timón a la democracia, ha generado enclaustramiento regional de grupos armados por fuera de la ley. Bueno, y hay toda una discusión sobre la hoja de coca, que obviamente hay que atender pragmáticamente en términos de volumen. O sea, si la comunidad indígena cultiva 100 veces más coca de la que necesita para el uso ritual, pues el argumento no vale. Entonces el objetivo, ya lo mencioné, de erradicación, pues fue sustituido por el objetivo de contención. Siguiente. Bien, ahora sí, necesito que esta vez levanten las manos todos. Supongamos que tenemos seis razones para obedecer normas. Razones positivas, como el respeto a la ley, la buena conciencia que nos proporciona actuar según nuestras normas morales, la estima propia, la estima ajena, el reconocimiento de los demás, la aceptación social, y que tenemos 3 razones negativas: castigos legales, mala conciencia, pérdida de estima, rechazo. Abajo están las emociones que pueden causar las razones negativas en el transgresor. Entonces, tenemos
6 grupos de razones para obedecer normas. ¿A cuál de los 6 grupos obedecen ustedes en promedio más en la vida? ¿Quiénes de las 6 escogerían como lo que más los guía el respeto a la ley? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, por lo menos no fue 0 y no fue 0 más risas. Castigos legales. ¿Quiénes, sobre todo teniendo las 6 opciones, escogerían el castigo legal como lo que más lo gobernaría? ¿Hay alguna mano levantada? Yo no alcanzo a verla. Allá hay una mano. Bueno, en Estados Unidos, no todos, ni la mayoría, pero 20-25% de la gente levanta la mano ahí. Incluso los latinoamericanos que trabajan en el BID, antes de levantar la mano preguntan, ¿aquí o allá? Entonces, bueno, cariñitos al BID que nos apoya en muchas cosas. Entonces, bien, ¿quiénes obedecen sobre todo a la conciencia por el lado positivo, por la buena conciencia, el placer, el orgullo que les produce ante sí mismos? Bueno, aquí sí hay cámaras, no hay cámaras. Un paneo del auditorio, muchísimas manos levantadas. Bien, ¿quiénes obedecen sobre todo a la mala conciencia, el pánico, a la culpa? ¿Usted está levantando la mano o no? Está pensándolo. Bueno, ahí hay otra mano levantada. Bien, yo me esperaba, digamos, la variante del cristianismo que yo recibí me generó y me genera todavía culpas enormes. O sea, pero voy descubriendo con asombro de que nuestra sociedad es mucho más fresca, para fortuna en parte de ella, porque las culpas son dolorosas. Uno, incluso de la vergüenza, uno huye, uno se aleja de los que se va a un país donde nadie lo conoce. La culpa la carga uno adentro, es autolátigo. Estanislao Zuleta, un filósofo colombiano autodidacta, tiene un texto bellísimo sobre criminología, donde dice: si no quieren una sociedad llena de cárceles atiborradas de presos, aprendan a sentir fuertes sentimientos de culpa. Cuando yo descubrí el rechazo social, que lo trabajan los antropólogos, los psicólogos sociales y los sociólogos, eso me alivió un poco. Y cuando descubrí el renglón de arriba, ya pues me dio auténtica emoción. O sea, había alternativas, no solo de castigos vive la conducta humana. Entonces, hoy en día creo en los 3 renglones de arriba mucho más que en los 3 de abajo. Y el tercero de arriba, la estima, la aceptación, es la jaulita de oro perfecta. O sea, si la gente te imagina bueno, si la gente te imagina correcto, estás atrapado en una jaula de oro. O sea, porque no perder eso es más que cualquier carcelazo, que cualquier culpa, que cualquier vergüenza. Bien, entonces ahora la misma pregunta. No he preguntado, ¿quiénes aquí obedecen sobre todo a la estima social, a la aceptación social? ¿Quiénes obedecen sobre todo al temor a la pérdida de estima, al rechazo social? ¿Alguien? ¿Allá hay unas manos? Sí. Sí, en la vida real, antes, o sea, hubiera debido advertirlo antes, es difícil imaginarse un ser humano que no haya sentido las 6. O sea, uno es movido. A veces lo más eficaz es cuando te daría culpa, te daría vergüenza y te da miedo a la cárcel, pero además sabes que es tu reputación la que está en juego y tu buena conciencia la que está en juego, y además la ley, por algo Sócrates la defendió incluso tan radicalmente contra su propio interés. Ahora la misma pregunta para el colombiano promedio. Pues puede que dé lo mismo, puede que dé distinto. Entonces, hagámonos la pregunta de a cuál de los 6 mecanismos o grupos de mecanismos obedece el colombiano promedio. Respeto a la ley,
castigos legales. Bueno, pero hagámoslo levantando la mano porque ¿quiénes creen que lo que más obedece el colombiano promedio es el temor al castigo legal? Bueno, ahora sí se levantaron hartas manos. Bueno, ¿quiénes creen que el colombiano promedio se mueve por la satisfacción con su conciencia? ¿Quiénes creen que lo mueve la mala conciencia? El sentimiento de culpa. Hay bastantes. La estima, la aceptación social y la pérdida, el temor a perder la estima, el rechazo social. Bien, fascinante. Hasta en la cárcel modelo da parecido. O sea, cuando la cosa es conmigo, yo soy un sujeto moral. O sea, la mayoría de la gente se siente sujeto moral y siente que los demás son heterónomos, que los demás son motivados externamente. O sea, y por renglones también se vio aquí claramente la diferencia. Para mí, zanahoria, para los demás, garrote. Entonces, si uno tomara la pura asimetría, deduciría una serie de fenómenos bien curiosos. O sea, si yo honestamente tengo la confianza de que usted obedece al castigo y no obedece por las buenas, si me despojan de castigos, mi predicción es que no habrá ninguna obediencia. Ahorro al agua en Bogotá, mimos en Bogotá. Cuando presentamos los mimos en rueda de prensa, la primera pregunta de un periodista fue lindísima, dijo: ¿y el mimo va a poder poner multas? Entonces le dije que no, que jurídicamente era un enredo de la Madonna habilitar a un mimo para que ponga multas. Entonces el periodista dijo: bueno, entonces no va a funcionar. Y 3 meses después, en un pedacito muy pequeño de 300 metros por 300 metros, habíamos llegado a funcionar. Ahorro de agua. Usted no va a multar a los que sigan consumiendo el nivel de agua que consumían o lo aumenten. Con algunas grandes empresas que utilizan agua industrialmente, de pronto sí, pero con el ciudadano común y corriente no va a haber castigo. ¿Y qué pasó? La primera semana subió el consumo de agua. Yo ya iba a salir envenenado a regañar a la gente. Mi equipo me atajó, me dijo: déjenos hacer un estudio. La gente quería ahorrar agua, ¿qué tal yo regañándola? La gente había dejado de regar jardines y lavar carros, ¿qué tal yo regañándola? La gente estaba haciendo esfuerzos un poco inocuos sobre temas como el cepillado de dientes, cierre la llave mientras se cepilla. ¿Qué tal yo regañando la gente? Y cuando le preguntamos por qué cree que se consume más agua, dijeron muchos: guardamos agua en baldes por si acaso. Lo increíble es que en la casa del gerente de acueducto y del gerente de cultura ciudadana, en las 2 casas guardaron agua en baldes. O sea, nuestra posición inicial era: no nos creían ni en nuestra propia casa. Entonces, eso nos enseñó mucho sobre la fuerza que tienen en la cultura los guiones, los scripts. O sea, la gente que sabía desde hacía tiempos que el alcalde pide ahorro de agua, pero la gente ya se sabe la película. Nadie ahorra, entonces hay que cortar. Entonces yo, que me sé la película de una vez, me salto 2 o 3 escenas y voy de una vez recogiendo agua. Entonces, según John Elster, el análisis que él hace es que el ser informado por televisión que alguna gente había empezado a ahorrar agua, el ver el resultado agregado del esfuerzo de algunos y el descuido de los otros, llevó a que la gente sintiera una presión que él llama cuasi moral para que la gente ahorrara. En la costa pacífica norteamericana es un poco distinto, es regaño del ciudadano al ciudadano. O sea, si un ciudadano ve a otro ciudadano lavando el carro, le dice: oiga, estamos en sequía, cuide el agua. Aquí el mensaje fue más indirecto, pero no por ello menos eficaz. Bien, creación de mala conciencia,
las estrellas amarillas sobre fondo negro que se multiplicaron en el país. Usted va manejando, o usted es peatón y se va a atravesar en una zona indebida, pues la estrella le hace imaginar la tragedia y le hace imaginar la culpa que usted sentiría, especialmente el conductor. Bien, ahora con esta tabla ahí, pues uno puede explicar un poco lo de mi prohibicionismo moral y cultural. Es decir, es posible que no sea recomendable que el hijo o la hija de uno pruebe la heroína, aun si uno la ha educado sólidamente y uno cree que tiene personalidad suficientemente fuerte y tiene unos vínculos sociales y la familia ha funcionado relativamente bien, uno diría, prefiero que no pruebe la heroína. Pero yo puedo poner la carga de lograr que ella o él no prueben la heroína sobre la columna de la norma legal. De hecho, Jerry Mackey es un académico norteamericano con el que trabajamos en algún momento en cooperación. Jerry Mackey habla de centralismo legal, de centralismo jurídico. Incluso se atreve a criticar las Naciones Unidas porque hacen, digamos, el modelo de influencia de las distintas agencias de Naciones Unidas es tratado internacional que luego se aplica bajo presión diplomática en cada país, pero aplicar el tratado internacional tiene un paso que juega un papel grandísimo, es convertir el tratado en ley. Entonces en Colombia típicamente la ley de infancia y adolescencia. Entonces duramos 10 años trabajando y tenemos una ley bonita. Pero si la ley va en contravía de las costumbres, si la sociedad, por ejemplo, sigue siendo tremendamente machista o trata a los niños de manera supremamente infantilizante, si utiliza con enorme frecuencia el argumento soy tu papá, o sea, tienes que obedecerme porque sí. Ese es un último recurso que uno no debe gastar, sino, o sea, digamos, hay padres que nunca acuden a él, pero digamos el padre o la madre que, digamos, puede haber una distancia entre los hábitos y la ley. La ley, y si la distancia es muy grande, simplemente la ley no se aplica. En algunos de los países africanos, en el tema de infibulación, de mutilación de genitales externos en mujeres, un presidente le dio por prohibir la ablación y metieron en la cárcel a 2 o 3 tipos por ayudar a hacer ablaciones. Y como eso movilizó la identidad de la sociedad, la mayoría de la sociedad se puso en contra de la ley, de tal modo que pasaron luego meses y años sin que se aplicara de nuevo la ley. Entonces terminó la ley siendo como rey de burlas. Ahora juega un papel chistoso en los talleres y en los procesos de concertación, donde al cabo de una semana cultural una mujer toca un gong y dice: a partir de ahora no mutilaremos a ninguna niña, a partir de ahora no educaremos a ningún niño en la idea de que las mujeres no mutiladas tienen deficiencias frente a las mutiladas. Es un tema de coordinación, según ese trabajo de UNICEF y de Jerry Mackey. Entonces, hoy en día, entre decenas de razones para no mutilar, está en letra chiquitica, además la ley lo prohíbe. O sea, la ley quedó exportada de su lugar pretencioso central de ser el paso decisivo de autoconfiguración de la sociedad a ser apenas un elemento más. Entonces Jerry Mackey escribe sobre lo que se hizo en Bogotá diciendo que lo original consistía en conectar normas muy específicas y simples: ley zanahoria, alcohol hasta la 1 de la mañana, prohibición de la pólvora, juegos pirotécnicos solo profesionales. Entonces lo que dice Jerry Mackey es que acercamos normas legales a normas culturales y trabajamos mucho la tensión entre ellas. Por ejemplo, los primeros días de ley zanahoria, el gabinete, para evitar que la ley zanahoria se volviera una manera de generar corrupción entre la policía, el gabinete hacía patrullaje de la ciudad por la noche. Si encontrábamos un bar abierto, le comunicamos al general Gilibert en qué dirección,
y él ahí mismo tomaba acciones sobre el oficial responsable de esa zona. Yo me metí la noche de Halloween con un reloj, nos fuimos disfrazados, la subsecretaria de gobierno de monja superior, yo de monje, el jefe de seguridad se fue disfrazado de presidiario, a rayas. La captura de Abimael Guzmán había vuelto populares las rayas, y la directora de bienestar se fue disfrazada de prostituta. Entonces, hay una foto con Gloria Sea. Gloria Sea es como la encarnación de la mujer que ha luchado por el Museo de Arte Moderno, como por las formas más refinadas de cultura. Ella estaba inaugurando la Bienal y nos le aparecimos los cuatro en nuestro disfraz, pero bueno, digamos la cara de ella aterrada, pero lo bonito de esa noche fue la entrada en discotecas con el reloj grande. No había necesidad de decir ya es la una, ni la ley dice, era como atravesar en la aplicación de la ley un proceso estético. Y bueno, todo esto amplificado de alguna manera juguetona por los medios de comunicación. Entonces, digamos, mi impresión actual es que hay temas como por ejemplo no matar al otro, donde se necesitan las tres regulaciones. O sea, no puedo imaginarme una sociedad que diga vaya y mate si le parece o si su tradición cultural se lo ordena. O sea, en algunos puntos tiene que haber armonía de ley, moral y cultura. Lo que le dice la conciencia, lo que le dice el qué dirán y lo que le dice la ley deben coincidir. En Colombia el punto más crítico es el tema del homicidio. O sea, un argumento más a favor de la idea de que esto es cultura. En Japón, por un homicidio hay 20 suicidios. O sea, al japonés hay que cuidarlo de sí mismo. Al colombiano, en Colombia, por un suicidio hay 7 homicidios. Al colombiano hay que cuidarlo del otro colombiano. Bien, siguiente. Bueno, entonces tal vez ya expliqué el verbo armonizar. Cuando uno tiene 3 sistemas reguladores, puede imaginar la combinatoria que le da 8 casos. Siguiente. Ahí traté de dibujar en diagrama de Venn el conjunto de los comportamientos permitidos por la ley, el de los permitidos por la cultura y el de los permitidos por la moral. Entonces, digamos la armonía siguiente. Bueno, sí. Bueno, el primero, ustedes lo pueden leer mejor que yo. Me voy a bajar ahí. No, mentiras. El primero habla de Gandhi. Gandhi recoge sal y se presenta al juez para ser puesto preso. Un criminal usa parte de sus ingresos ilegales para construir escuelas y canchas. Y por último, trabajar conduciendo un vehículo de transporte público por 95 horas a la semana. Siguiente, eso sí. Cometer un delito para entrar a una organización ilegal. Comprar sin factura y así no pagar IVA. Una muestra de aprobación cultural es cuando en la ferretería el empleado no se te acerca a escondidas a decir te vendo sin factura y sin IVA. ¿Quiere factura o le hago factura o paga el IVA? O sea, la gente ni se esconde. En los años 80 en Bogotá estuve en reuniones sociales donde la gente le decía una a la otra, ¿usted siente que paga demasiado predial? Yo tengo un amigo en Catastro y ahí le cuadra el avalúo para abajo. Infanticidio.
mezclar y tomar agua con maní salado, ayudar al ciego a cruzar la calle, pagar el 110% de impuestos, abortar en Miami una persona muy católica que vive en un entorno social católico, ayudar al ciego a cruzar la calle. Y decir piropos agresivos en ciertos contextos. Entonces, digamos, uno puede ver que se van dando cambios en la sociedad en materia de lo culturalmente aceptado. Uno de los cambios más fuertes en Colombia es la aceptación de la población LGTB. O sea, la generación de mis padres, con todo y que podía tener una cierta calificación universitaria, una lesbiana en la familia era una tragedia. Mi esposa anoche estaba haciendo chistes sobre el tema con Laima. O sea, Adriana insinuaba, pero no me vas a traer el novio a la casa mientras no estoy. Y Laima le contestó algo así, ¿y si traigo una novia? Entonces, digamos, la sociedad ha ido pues cambiando mucho sí, y hay una variedad grande entre sociedad y sociedad. Ya expliqué esto, sigamos. A ver, ¿en qué se nota que existe una norma moral o una norma cultural? En que uno siente la obligación a obedecer o a su conciencia o a la opinión de la sociedad, haciendo sacrificio de intereses, o sea, uno hace algo contra su interés, por lo menos inmediato. En lenguaje, en una frase de Mackie es que las personas no son objetos que responden a instrucciones escritas. No es que yo al escribir la ley programe al ser humano para que cambie. La gente se guía mucho por razones, por intereses. Ahora, quien muchas veces decide entre dos opciones de acción es la emoción. Bueno, siguiente. Bueno, siguiente. Bien, yo no sé si ya quedó claro, mi impresión es que sí, que existen, digamos, normas sociales que se corresponden con reglas jurídicas. En cierto sentido, cederle el puesto a una mujer embarazada en un bus puede ser en algunas sociedades una norma legal, en otras sociedades es una norma cultural, es una norma de cortesía. Si usted tiene muchos puentes entre normas sociales y normas legales, le queda más fácil de aceptar que en principio las leyes uno las obedece. O sea que las leyes son socialmente vistas como algo bueno de acomodar. Ok. Es un 5, pero sé que son 5 minutos. Bien, siguiente. Quiero mostrarles, a ver, pasémoslo rápido hasta que aparezca eso. Esto es la comparación de la intolerancia frente a drogadictos con la intolerancia frente a narcos. O sea, en ciencias sociales hace rato se utiliza en cuestionarios la pregunta de ¿le molestaría tener de vecino a un drogadicto? ¿Le molestaría tener de vecino a un narcotraficante? ¿Le molestaría tener de vecino a alguien de otra región o de otra religión o de otra tradición cultural o de otro color de piel? Bueno, y a través de eso se evalúa. Entonces, en este caso, una sola ciudad de 40 ciudades que hemos estudiado, que es Belo Horizonte, aquí están representadas 8 ciudades. Fíjense que en Medellín es donde la intolerancia a ambos es más baja. O sea, como 24% de la gente
no tolera drogadictos y 20% de la gente no tolera, perdón, 25% de los habitantes de Medellín toleran o sea, son más los que toleran, a ver, 25, no creo. Bueno, 25% de la gente tolera a narcos y 20% de la gente tolera a adictos. Entonces depende cómo se vea, pero yo me esperaba unas cifras de rechazo más altas, especialmente a narcos. O sea, el rechazo al adicto, si uno adopta el punto de vista de adicción como enfermo, debería ser muy bajo y el rechazo debería ser reemplazado por sentimientos de empatía, de consideración, de solidaridad. Entonces, Belo Horizonte es la única ciudad donde la intolerancia a narcos es, por un lado, la más alta, 95%, y es más alta que la intolerancia a adictos, que es del orden de 93 por ahí. Sí. Bien. Siguiente. Francisco Tumi tiene una idea muy bonita: lo que hay que legalizar no es la droga, sino el país. O sea, en el sentido de la regla general de Maki, de que las leyes son para obedecerlas. En Colombia es muy frecuente que se aprueba una ley, se ha tenido toda la oportunidad de participar en el debate y el día en que se va a aplicar alguien descubre que la ley es injusta. Entonces uno le dice, oiga, ¿por qué no dijo que la ley era injusta mientras se debatía en el Congreso? Siguiente, quiero mostrar unos datos sobre Medellín y con eso termino. Siguiente. Siguiente. Siguiente, esto ya lo expuse. Siguiente. Bueno, esos son como escaleritas. ¿Es más grave matar o mandar a matar? ¿Quiénes creen que es más grave matar? ¿Quiénes creen que es igual de grave? ¿Quiénes creen que es más grave mandar a matar? Yo levanto la mano sin estar 100% seguro de mis argumentos. Bien. A ver, esto es algo así como evitar los comportamientos más graves. Es muy parecido al enfoque de reducción de daño. Es decir, primer paso, por lo menos no nos matemos. Segundo paso, no hagamos extorsión, etcétera. Si todo el mundo avanzara un peldaño en una escalera de esas, la cosa funcionaría, la sociedad colombiana funcionaría mucho mejor. Siguiente. Siguiente. Si usted vive del tráfico de drogas, salga de esa dependencia lo más rápido posible. Su vida es sagrada, no la cambie por dinero. O sea, de todas las cuñas relacionadas con narcotráfico, la que más me gusta es esa, como con 10 entre intelectuales y artistas en una capilla que parecemos, no se sabe si implorando, rogando o rezando. Estamos diciéndole, señor narco, su vida es sagrada, no la cambie por dinero, no la cambie por poder. Cada ser humano es absolutamente irrepetible. La clonación de pronto va a ser tecnológicamente posible. De hecho, en el embarazo con gemelos monocigóticos se producen dos seres genéticamente iguales, pero la historia, desde el puro arranque, desde quién sale primero de la barriguita de la madre, la historia es distinta, el proyecto de vida es distinto, la personalidad de clones humanos. O sea, podremos clonar el cuerpo, pero no la memoria, no la historia, no el proyecto de vida. Entonces,
quitarle a alguien el derecho de terminar de escribir su historia es gravísimo. Ahora, ya sé, me contaron que en Antioquia y en Medellín se han reducido homicidios en el último semestre claramente, más fuertemente en Medellín, pero también en Antioquia. ¿Es cierto? Bueno, en el caso de Colombia, y yo tiendo a creerle al Instituto Nacional de Medicina Legal, en el caso de Colombia se ha dado la reducción. Quisiera pedirles una última cosa, es que se digan entre vecinos, tú también ayudaste, 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 tú también ayudaste. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.